Continuamos con más de Consentido Humano. Ya estamos de vuelta nuevamente en Consentido Humano. Son las 11 de la mañana con 5 minutos de este día 27 de octubre, jueves 27 de octubre del año 2022. Les saluda Carlos Mancilla en una nueva edición de Consentido Humano, ya en esta segunda parte, la parte de la entrevista a través de Radio Punto y todas sus repetidoras a nivel nacional, el 96.1 en el norte, el 99.9 en el sur, el 95.5 en el oriente y el 90.5 en la zona central. También nos pueden escuchar en cualquier parte de Guatemala y el mundo a través de internet en las aplicaciones para escuchar radios en línea, en la página de grupoales.com y también en la página de Facebook de Radio Punto. Ya estamos transmitiendo en vivo con audio y video. No hay excusa. Hoy tenemos ahí la sintonía para cualquier persona que quiera escucharnos. Ahí tenemos la posibilidad del internet para que nos puedan sintonizar en cualquier parte del mundo, media vez tengan o toda vez tengan acceso a conexión a internet. Ya estamos ahí transmitiendo en vivo. Si usted quiere compartir la transmisión con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero que le sea de interés el tema de esta mañana, pues lo puede hacer ahí en la página de Facebook. Hoy hablaremos en la entrevista sobre regresión a otras vidas y otras posibilidades a través de la hipnosis. Nos acompaña ya vía videollamada en este instante el terapeuta Víctor Mancilla, a quien le damos la bienvenida nuevamente a la cabina de Consentido Humano. Víctor, qué gusto tenerlo nuevamente acá con nosotros en la cabina de Radio Punto. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven ahora a través de las redes sociales. Gracias a usted, Víctor, por el tiempo y la disponibilidad que nos brinda esta mañana para orientar a los oyentes. Recordemos que nos pueden consultar, nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestra vía WhatsApp. El número de WhatsApp es el 3664-5411, 3664-5411. Esa es nuestra vía de comunicación por WhatsApp. Nos pueden hacer llegar notas de voz o mensaje de texto y con gusto le vamos a trasladar las preguntas a nuestro invitado de esta mañana. Y también les comento que tenemos una encuesta, no sé si ya la tendremos colocada, ya la tenemos colocada ahí en redes sociales. Tenemos la pregunta en nuestra transmisión en vivo de Facebook para que ustedes puedan conocer ahí los resultados al final del programa. La pregunta es, ¿has tenido alguna experiencia de regresión a vidas pasadas? Y las dos opciones para que nos respondan, sí y no, para que ustedes puedan votar ahí en la encuesta que tenemos colocada esta mañana en la página de Radio Punto, en la transmisión en vivo. ¿Has tenido algún tipo de experiencia de regresión a vidas pasadas? Ahí sencilla la pregunta para que puedan ir a votar en este instante. Y si nos quieren ver, pues ahí está la posibilidad de vernos a través de la transmisión en vivo de Facebook. Víctor, cuando uno escucha este término, porque seguramente todos nuestros oyentes en algún instante lo han escuchado, el de regresión a vidas pasadas, se vienen muchísimas cosas a la mente. Nos ponemos a pensar de que en cierto momento podemos regresar a la Edad Media, en otro momento podemos regresar a algún tipo de viaje en el tiempo, a la época de Jesucristo. En fin, hemos visto tantas cosas a través de el arte, como el cine, la televisión, las telenovelas, las caricaturas incluso, que hablar de regresión a otras vidas se nos figura muy rápidamente eso en nuestra mente, de trasladarnos mentalmente a otra época totalmente distinta. Si usted nos puede definir realmente a qué hace referencia este término de regresión a vidas pasadas, Víctor. Pues en principio, Carlos, sí se refiere a regresar a otras vidas, a regresar a los recuerdos que se tuvieron en otras vidas. Aquí debo hacer una aclaración que hay gente que cree que existimos en otras vidas anteriores, digamos en otras épocas del tiempo. Otras personas creen que esto no es posible, es completamente respetable cualquier posición. Algunos más creen que todo esto son dramatizaciones del inconsciente, que no es nuestro inconsciente, de la misma manera que nosotros soñamos y nos imaginamos y nos maquinamos muchos universos. Algunos creen que a través de estos mecanismos se pueden, que el inconsciente dramatice ciertas situaciones. Otras personas, por ejemplo, como ya a nivel científico, como el señor Rupert Sheldrake, él es un científico inglés, habla de los campos morfogenéticos, o sea, de que hay una información que puede existir, tal vez en el ADN no se sabe con exactitud, en algún lugar del éter donde la gente al momento de concentrarse, a través de una hipnosis, etcétera, puede tal vez sintonizarse de la misma manera que nosotros nos podemos sintonizar con cualquier emisora de AM o FM. Algunos creen que puede ser eso. Independientemente de cuál sea la relación, lo más importante, Carlos, y los que nos escuchan, es de que esta terapia ofrece soluciones realmente. Esto generalmente las personas que nos buscan, en la mayoría de casos no es gente que anda pensando si yo fui Cleopatra, si fui Marco Antonio, etcétera, etcétera.
La mayoría de gente se acerca porque tienen algún problema y, por ejemplo, hay miedos que no encuentra la razón, una razón lógica de existencia. Hay traumas, incluso físicos, que hay personas, me ha tocado casos, por ejemplo, de gente que tiene dolores inexplicables, ya han ido con especialistas y todo, y no encuentran una razón lógica. Y coincidentemente o curiosamente, cuando se someten a una regresión, encuentran una explicación, ya sea en otra vida, en un recuerdo del inconsciente, en el ADN, etcétera, etcétera. Lo más importante es de que funcione. Muy, muy interesante el tema. Nuestros oyentes, pues los invitamos a que hagan sus dudas. Si ustedes han tenido un tipo de experiencia, tenemos colocada la encuesta en Facebook, pero si nos quieren comentar cómo ha sido esta experiencia, que ustedes recuerden, hayan tenido, qué sé yo, algún tipo de terapia de este tipo y hayan logrado esto de una regresión a vidas pasadas, si nos lo quieren comentar, lo pueden hacer en la transmisión en vivo de Facebook, o bien, si lo quieren mantener de forma anónima, tenemos a disposición de ustedes nuestro número de WhatsApp, que es el 3664-5411. Ahí nos pueden comentar sus experiencias, si tienen alguna duda sobre algo que vivieron, algo que sintieron, y acá pues Víctor les puede dar alguna orientación, responderles acerca de lo que ustedes nos puedan comentar y contar a través de la aplicación de WhatsApp, cuando nos hagan llegar sus casos, ya sea nota de voz o mensaje de texto. Víctor, usted menciona algo muy interesante, porque justamente mencionaba esto de que las personas que lo buscan es para solucionar problemas que tienen en la actualidad en esta vida, y más allá de aquellas personas que dicen, bueno, quiero regresar a una vida pasada para ver si yo en cierto momento fui Nerón, fui Platón o algo por el estilo. Cuando hacemos esta regresión a nuestras vidas pasadas, en el plano físico, regresamos a un cuerpo físico entonces que es distinto al que tenemos en la actualidad. No es que físicamente, así como estamos en este instante en el año 2022, haya existido un cuerpo exactamente igual hace 2 siglos, por ejemplo. Sí, lógicamente si llegamos a una existencia en otro tiempo es otra apariencia totalmente Ujú. diferente. Algunos lo que creen que, digamos, esta presencia física, por decirlo así, es, a usted que le gusta el teatro entenderá, es como un traje en una Ujú. obra de teatro. Un día le puede tocar hacer el malvado de la obra, otro día le puedes pasar a hacer el mendigo. Entonces mucha gente con esto de las regresiones, cuando se ubican en otras épocas, digámoslo así, en otra vida, cuando logran verse, sí tienen otra apariencia física, aunque el sentimiento sigue siendo el mismo. Incluso en otras existencias se pueden contactar con gente con quien están viviendo en esta existencia. Aunque tienen otra apariencia física, sí sienten la afinidad, sí lo reconocen energéticamente, por decirlo así. Muy, muy interesante todo esto, Víctor. Cuando hacemos o logramos este tipo de regresiones, ¿qué tanto podemos influir, Víctor? ¿Qué tanto podemos ver? Para que si nos puede ejemplificar un poquito en qué consiste esto de la regresión en sí. Tengo entendido que se hace a través de un proceso hipnótico, en el que pues actualmente nuestro cuerpo pues está en un estado casi que de sueño, por así decirlo. Usted nos corregirá, nos puede explicar cómo es que se logra esta regresión a una vida pasada. Existen dos formas. Hay una forma en la cual la gente lo hace en forma natural. Hay gente que a través de sueños, sus sueños son tan vívidos que ya lo reconocen como una existencia. Y lo raro es de que esto se repite. Eso es una parte. Otra parte, hay gente que se concentra y comienza a conectarse con otras existencias y comienza a hilvanar, pero no solo es la imaginación que uno pueda tener, sino que ya comienza a tener ciertos detalles. Y la otra opción para la mayoría que no logra obtener estos dos recursos es a través de la hipnosis. Y la hipnosis no es más que un proceso de inducción en donde primero se relaja el cuerpo y después se hace, el hipnoterapeuta, digamos, lo que hace es que se concentre en un objetivo. Eso es básicamente, no es nada extraordinario, no es que el hipnotista tiene poderes ni Ujú. nada sobrenatural. Y justamente ese punto es el que hay que dejar en claro, Víctor, ¿no? De que esto no es que sea una cuestión mágica o de brujería, sino que también tiene su respaldo en la ciencia, su respaldo a base de algo que ha sido comprobable con un tipo de estudios, y que hay que tener en claro de que en la actualidad estamos en el año 2022, pero no es que ya conozcamos todo lo que nos rodea como seres humanos. La ciencia sigue conociendo, sigue descubriendo cosas,
Y hay cuestiones, sobre todo en el tema, cuando hablamos de energía, de conciencia, de alma, de espíritu, de mente, como usted le quiera llamar, donde el ser humano todavía no se ha adentrado tanto en estudiarlo de lleno y ir descubriendo, apenas conocemos la punta del iceberg de lo que somos como energía, como seres humanos en este plano que llamamos universo. Entonces también dejar en claro este aspecto, porque como usted lo mencionaba, debe ser respetable a las personas que no tienen este tipo de creencias en las vidas pasadas, pero también hay que estar abiertos en la mente de que actualmente pues todo puede ser posible en el plano energético y tener esa posibilidad de que sí es algo que puede suceder y como usted lo menciona, hay personas que pues les es fácil este traslado a vidas pasadas, esta regresión a vidas pasadas, hay otras que necesitan de un proceso de hipnosis y que es utilizado por profesionales también de la medicina psicológica, entonces también tomar en cuenta esta apertura mental al momento de conocer este tipo de temas. Víctor, cuando hablamos de vidas pasadas, viene a mi mente decir entonces, si hay vidas pasadas, ¿habrán entonces también vidas futuras? ¿Se podrá entonces también viajar a vidas futuras a través o hacer no sería la palabra correcta regresión, sino que hacer un traslado a una vida futura? O el futuro como no está construido, no existe todavía, pues no es posible como cuando las cosas ya pasaron en el plano del tiempo. En primer lugar, recordemos que la medida del tiempo solo es un estándar que se puso aquí en la Tierra. Ujú. A nivel otras realidades no existe el tiempo. Exacto. Y incluso cuando se habla de una cuarta dimensión nos dice que tanto el pasado, el presente y el futuro van a estar juntos, entonces no va a haber una diferencia como la tenemos en este momento. Ahora, el otro aspecto es de que nosotros somos seres creadores y estamos creando constantemente lo que nos va a pasar. Eh, Tal vez en el caso de que se pueda tener una proyección al futuro, lo que vamos a lograr es qué es lo que va a pasar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Ujú. Claro, si en el momento que yo cambio mi forma de ser, lógicamente el futuro, por decir así, va a ser totalmente diferente. O sea, concretando lo que usted pregunta, sí se puede, pero va a depender mucho de lo que yo estoy fabricando hoy. Si yo cambio dramáticamente lo que estoy haciendo, voy a tener otro resultado diferente al que yo pueda visualizar a través de una hipnosis. Usted mencionaba anteriormente algo muy importante también, Víctor, de que esto es como que fuera una obra de teatro, de que uno en un momento puede ser un villano, en otro puede ser un héroe, en otro puede ser una víctima. Y escuchamos muy comúnmente esto de las personas de decir, ay, es que todo me sale mal, de plano, en mi otra vida yo fui un asesino, es que de plano en mi otra vida yo era un sicario, un violador, y por eso todo, estoy pagando en esta vida todo lo que hice en las vidas anteriores, estoy pagando en este momento, en este plano, todo lo que hice en mis vidas pasadas. ¿Qué relación tiene esto, también conocido como el karma, Víctor, en esto de las vidas pasadas y lo que podemos estar viviendo actualmente en la vida en la que estamos en la actualidad? A través de los casos que yo he visto y la literatura a nivel mundial, se ha visto que hay una relación directa entre la forma en que nosotros actuamos en otra vida y lo que estamos pasando el día de hoy. Independientemente si es karma o no, muchas veces tomamos decisiones en otras existencias, digamos. Y aquí me viene una imagen muy común que pasa a veces que hay relaciones el día de hoy, vamos al campo amoroso, en donde son relaciones destructivas, relaciones tóxicas, y ha habido casos en donde vamos a una vida anterior y resulta que estas dos personas se conocieron y, por ejemplo, se juraron amor eterno. Entonces, Ujú. imagínense lo poderoso que es el ser humano que está decretando por toda la eternidad que van a estar juntos. Claro, tal vez en esa vida sí funciona la relación, pero una vida después ya es totalmente diferente las expectativas que cada quien tiene. Entonces ya no conviene esa relación. Pero si se hizo un compromiso mutuo, ese compromiso sigue el día de hoy. Entonces, para que usted vea que sí afectan las decisiones que tomamos en otras vidas. De la misma forma, las decisiones que tomamos el día de hoy puede afectarnos en otra existencia en el futuro.
Perfecto, gracias Víctor por la respuesta que nos brinda. Invitamos nuevamente a los siguientes si tienen alguna duda respecto a este tema que nos hagan llegar sus consultas a través del número de WhatsApp que es el 3664-5411, 3664-5411 o en la transmisión en vivo que tenemos en la página de Facebook de Radio Punto. Ahí nos pueden hacer llegar sus consultas también. Vamos a una pausa en este momento a través del 90.5 y regresamos con más esta mañana hablando sobre regresión a otras vidas y las posibilidades de la hipnosis con el terapeuta Víctor Mancilla. Ya volvemos. Estamos presentando Con Sentido Humano. Ya volvemos. Si tienes pagos de impuestos pendientes en SAT, ingresa a tu agencia virtual y solicita tus facilidades de pago. Divídelo hasta en 18 cuotas, contribuyendo por el país que todos queremos. SAT. Premio ganado, premio pagado, con Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado, con Lotería Santa Lucía. Lotería, lotería, lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado, con Lotería Santa Lucía. Continuamos con más de Con Sentido Humano. Ya estamos de vuelta nuevamente en Con Sentido Humano, son las 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a revisar la encuesta en este instante que tenemos colocada en la transmisión en vivo de Facebook. Les comento por acá, la pregunta es, ¿has tenido algún tipo de experiencia de regresión a vidas pasadas? El 13% nos dice que sí y un 88% nos está diciendo que no. Si usted sí ha tenido ese tipo de experiencias, puede ir a la página de Facebook, ahí en la transmisión en vivo puede emitir su voto y si nos quiere comentar cómo ha sido, cómo lo ha vivido, qué ha sentido en ese instante, pues nos puede dejar su comentario en la transmisión en vivo o si quiere guardar el anonimato lo puede hacer a través del WhatsApp. El número es el 3664-5411, 3664-5411. Ese es el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros en esta mañana acá en Consentido Humano, hablando sobre regresión a vidas pasadas y posibilidades hipnóticas con el terapeuta Víctor Mancilla. Víctor, ¿existe algún límite de vidas o dónde se origina como tal la primer vida que tenemos? Porque las personas pueden llegar a decir, bueno, ¿hasta qué tantas vidas para atrás existo o existí? Según la creencia de cada quien, pues pueden decir, pues en la época de Adán y Eva, o la creencia de otras personas pueden decir, pues cuando el hombre surgió del mono. Va a depender mucho de la creencia que cada quien tenga de la creación. Pero ¿cuántas vidas existen para cada persona? ¿Existe algún número? ¿Va a variar dependiendo de la persona? ¿Cómo se maneja esto de la cantidad de vidas que podemos tener hacia atrás en nuestro existir? Usted lo ha dicho bien, Carlos, depende de las creencias de cada quien, pero independientemente si usted lo cree o no, yo he tenido ocasión de hacer regresiones a vidas, gente que incluso en existencias donde no tenían cuerpo, sino que eran seres totalmente energéticos, por decir así. Y de ahí a lo largo de ahí para adelante ha habido gente de épocas rupestres, digamos, ha habido gente de la Edad Media, gente, o sea, es incontable, diría yo, el número de vidas que podrían tenerse dependiendo también de la edad, por decir así, aunque no hay tiempo, pero por tener una referencia de la edad del alma, del espíritu, como usted lo quiera llamar. O sea, concretando es indefinido lo que pueden ser. Existe una premisa científica, y ahí regresamos nuevamente a que todo esto tiene una base también de la ciencia, que es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transporta. Eso quisiera decir entonces, Víctor, que vamos a seguir infinitamente teniendo vidas después de que muramos en el plano en que nos encontramos actualmente. Así es, como decía, lo único que cambiamos es de traje. Vamos evolucionando y vamos teniendo otro tipo de experiencias y el ser en sí realmente no se destruye, solo va cambiando de existencias, de experiencias. Y aprovechando esto que usted dice también, mucha gente a estas alturas, digamos, ya hemos experimentado casi todos los roles desde los más malévolos que digamos hoy condenamos, muy probable que muchos hayamos sido ya ladrones, asesinos, etcétera, fuimos hombre y mujer, recordemos que el espíritu no tiene sexo, ¿verdad?
Y al día de hoy, lo que hoy somos es un cúmulo de todos esos aprendizajes. Excelente, gracias Víctor por la respuesta. En su caso específico, Víctor, ¿en qué momento usted se atrae por adentrarse en este tipo de temas? ¿Qué es lo que le llama la atención de este tipo de cuestiones energéticas y regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis? ¿Y por qué fue que usted se decide investigar más al respecto de lo mismo? Siempre desde pequeño tuve la inquietud de que había algo más de esta realidad material que nosotros observamos. Siempre me llamó la atención estos fenómenos paranormales y comencé a darme cuenta de que muchos tenían origen en el ser y concretamente en la mente. Y una de las herramientas de poder examinar todo esto es la hipnosis, una herramienta muy poderosa. Entonces, a raíz de eso y algunos otros cursos que he tomado, pues he llegado a la conclusión de que a través de la hipnosis es una forma muy importante, primero de solucionar problemas y otra de realizar algunas investigaciones, por decir así, de aspectos no precisamente físicos. Muchas gracias. Víctor, ya tenemos algunos comentarios que están ingresando a través del WhatsApp. Ya lo vamos a leer acá para que Víctor nos responda a los oyentes y también a la gente que está comentando a través de Facebook. En el tema de lo que conocemos como déjà vus, Víctor, si nos puede explicar un poquito primero para los oyentes que no conocen qué es un déjà vu y si tiene esto alguna relación con el tema de la regresión a vidas pasadas. Porque es muy común que las personas digan, este lugar ya siento de que ya estuve aquí, aunque sea la primera vez que llegan. Esta persona siento que ya la había visto antes, aunque nunca se la habían presentado en este plano temporal. ¿Qué es un déjà vu y qué relación tiene esto con la relación a las vidas pasadas, Víctor? Es precisamente eso, la sensación de que ya hemos existido en ese lugar, de que ya hemos tenido esa experiencia. Y algunas veces tiene que ver con otras vidas, y más que todo cuando tenemos ya muchos detalles, cuando es algo muy constante. Incluso pasa a veces que ahora que tenemos la oportunidad en internet de ver otros lugares, hay mucha gente que yo he conocido, algunos casos que yo he tratado, en donde inicialmente tienen la sensación, yo ya estuve aquí. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona en España que de repente se le venía no solo como déjà vu consciente, sino que también en sueños, una cierta localidad y cierto nombre, un nombre no común, digamos, como para decir, lo que pasa que él vio una película o algo así, y se le venía mucho ese nombre. Y cuando se realizó ya la regresión, concretizamos el pueblo y después al buscarlo físicamente, ese pueblo sí existe. Entonces sí tiene que ver muchas veces el déjà vu con existencias anteriores. Víctor, ¿por qué ocurre que, como ya lo mencionan algunos oyentes por acá, muchos no es que recurran a una persona, como en su caso, para hacer una regresión, sino que les sucede muy comúnmente en los sueños, que es bastante recurrente como que tuvieran una vida, y aparte en los sueños y una vida en el plano real que estamos viviendo actualmente. E incluso se repiten los lugares, se repiten las historias en los sueños. No es que aparezcan en un sueño en una época y después en otro, sino que es muy recurrente que aparezcan en el mismo sueño con las mismas personas que ni siquiera conocen, lugares que no conocen, pero ese es el mismo. Y lo hacen sin una intención ya de hacerlo con un proceso de hipnosis, sino que solamente cuando se acuestan a dormir les sucede inmediatamente esto. ¿A qué podría deberse este tipo de casos, Víctor? Es que hay gente que ya tiene más capacidad, digamos, más desarrollada esta habilidad. Algunos lo relacionan con el desarrollo de la glándula pineal. Entre más desarrollo tienen de esto, pueden tener la capacidad de acceder a otras dimensiones. Pasa mucho, como decía yo, en sueños, pasa mucho a veces que se le vienen los pensamientos, lo que hablamos de los déjà vus. Incluso hay otra posibilidad de lo que le llaman el viaje astral, que es la posibilidad de, tal vez durmiendo o conscientemente, viajar a otros lugares. Eso está pasando muchas veces cuando estamos dormidos. Entonces, tenemos la sensación de estar en un ambiente con personas y nos reunimos, pero no es una reunión de tipo físico, sino que es una reunión, digámoslo así, espiritual o almática, como la quieran llamar. Muchas gracias, Víctor. Recordamos a la audiencia que está disponible para usted nuestro número de WhatsApp. Si han tenido algún tipo de estas experiencias, lo pueden comentar a través del WhatsApp, que es el 3664-5411, 3664-5411, o en nuestra transmisión en vivo en la página de Facebook de Radio Punto. Víctor, la forma en la que fallecemos en nuestras vidas pasadas va a afectar
algo en nuestra vida actual? Dependiendo de la forma que fue la vida, digamos, si fue muy traumática puede ser, o depende cuál era el panorama que nosotros teníamos de morir. Por ejemplo, recuerdo yo una situación en donde había una persona donde tenía un dolor que era constante en la espalda. Ya se había tratado con especialistas, con médicos y todo eso, y nunca le encontraron un origen, hasta que a través de una regresión llegó un momento en donde ella se situó en una especie como de aldea, digamos, de indios. Ella la sitúa más o menos como en el oeste, digamos. Y recuerda ella que ella era una joven de 20 años, y de repente ella vio como que fue invadida por el hombre blanco, por decir así, los vaqueros en ese momento, y comenzaron a disparar, y ella solo recuerda que se levantó, digamos, ella estaba escondida y se levantó y de repente recibió un impacto. Entonces en la espalda le dispararon, y coincidentemente ese suceso la marcó para el día de hoy en la vida, en el 2022, que tuviera ese dolor. Ahora, cuando ella fue consciente de ese suceso y lo que había pasado, mágicamente el dolor desapareció. Entonces sí nos puede afectar la forma en que nosotros morimos, o a veces no. Hay gente también que pasa cuando ve el cuerpo, cuando deja su cuerpo, lo ve con toda naturalidad, lo suelta, y como repito, es a veces como dejar un traje. Depende del tipo del nivel evolutivo, digámoslo así, de la gente. Justamente a eso quería llegar, Víctor, porque yo había escuchado de esta creencia que existía de que dependiendo de nuestra muerte en una vida pasada puede afectarnos el plano físico actual, sobre todo en el tema de que mencionaba esto que yo leí en cierto momento, de que por ejemplo si nos dieron un balazo en la frente, es muy probable de que la persona nazca con un lunar o una mancha en la frente. Si nos incrustaron un cuchillo en el abdomen, es muy probable que el bebé desde que nace pues tenga una especie de mancha ahí en el abdomen como la cicatriz de la vida pasada. ¿Puede llegar hasta ese punto, Víctor, de que físicamente se refleje lo que hemos vivido en la vida pasada en nuestra vida actual? Así es, Carlos. Eso es increíble y ya suena como a ciencia ficción o tema de película, pero quiero contarles, para los que son muy escépticos, que hay estudios serios. Por ejemplo, les puedo referir a la Universidad de Virginia, gente como Ian Stevenson. Él académicamente logró recopilar más de 2.500 casos en donde encontraron gente, digamos niños, en donde tenía señales raras en el cuerpo, digo, como usted dice, cicatrices que no era fácil de explicar. Coincidentemente estos niños recordaban alguna existencia anterior y cómo había pasado algún trauma en su muerte, y esta persona, digamos, logró investigar en ese país esa situación, y encontró que, por ejemplo, recuerdo un caso muy dramático, con esto que usted dice las señales. Había un niño que tenía una extraña cicatriz en el vientre, que casi era de costado a costado, y él se recordaba que él era un pescador en determinado lugar. Se logró, digamos, a través de estas investigaciones de la universidad, llegar a los registros de ese lugar, y se comprobó que había una persona que realmente había existido con tales características de las que describía el niño, y que la persona había fallecido en un accidente. Él dice que iba en una bicicleta esta persona, y un camión, si no recuerdo mal, lo pasó atropellando. Entonces dice que el manubrio de la bicicleta le atravesó cabal el vientre, coincidentemente con la cicatriz que tenía este niño. Y así como eso, imagínense, hay más de 2.500 casos documentados académicamente. Entonces estas cosas ya no son nada de superchería ni fantasía, sino que una universidad prestigiosa, como les repito, la Universidad de Virginia, ustedes pueden contactarlos. Incluso los archivos se pueden ver en línea, en donde está totalmente documentado estos casos, en donde físicas el día de hoy pueden, incluso enfermedades, como decía anteriormente, pueden deberse a padecimientos o acontecimientos que sucedieron en otras vidas.
Perfecto y muy interesante. Ahí está la opción del internet si usted quiere buscar ese tipo de casos para que vea que son cuestiones que han sido estudiadas por la ciencia. No es una cuestión de ciencia ficción del cine, sino que es una cuestión científica real, hecha por estudios de científicos de universidades de alto nivel en el mundo. Para que usted también tenga ese respaldo, ahí tiene la opción de poder investigar estos casos a través del internet. Víctor, en la actualidad uno puede decir, bueno, creo que esto pues, sucede, creo que esto pasa, he tenido algunas experiencias ahí a través de los sueños o de déjà vus, como ya lo mencionábamos, pero puede decir uno, esto solo es para como una forma de ocio, de viajar, a una regresión a la vida pasada y ver qué era. Si usted nos podría indicar qué utilidades, para qué nos puede servir una regresión a la vida pasada en nuestra vida actual, Víctor. Existen diversas utilidades, como decía, la mayor cantidad de regresiones no tienen que ver con curiosidad, aunque sí pasa, hay gente que quiere saber que fue en otras existencias, pero para quién podría ser, digamos, si usted constantemente se pregunta quién soy y no ha encontrado, por ejemplo, una respuesta que le convenza, por ejemplo, digamos, si está viviendo la vida que usted quiere, si a veces se pregunta por qué le pasan repetidamente las situaciones y usted no encuentra una explicación lógica, ese podría ser un caso útil de la regresión, o si hay algún padecimiento físico que usted ya no encontró ninguna explicación a nivel fisiológico, digamos con algún especialista, o alguna situación que siempre le pasa, ¿verdad? Que son cosas cíclicas, o a veces porque hay cosas que pasan de familia en familia, o sea, hay situaciones que coincidentemente se repiten. Para ellos podría ser útil. Excelente. Víctor, gracias por esa respuesta. Recordamos a los oyentes que estamos a disposición de ustedes a través de WhatsApp. El número es el 3664-5411. Víctor, hay otra cuestión que también causa mucha curiosidad en este tema de regresión a vidas pasadas y existen muchos mitos alrededor de esto. Ya usted nos comentaba algo en el primer bloque respecto a esto, y son creencias como aquella de origen oriental del famoso hilo rojo, ¿no? Cuando se trata de relaciones sentimentales, las personas tienden también a romantizar esto con el tema de decir, es que a esta persona yo la conozco de plano en la vida pasada, eso es mi alma gemela y fuimos de plano esposos en la época de la Edad Media y fuimos Romeo y Julieta, qué sé yo, y por eso en la actualidad tenemos este tipo de relación en este plano. ¿Realmente sucede eso, Víctor, de que no solo en el plano sentimental, sino que en general coincidamos con personas con las que hemos estado ya en otras vidas pasadas, en la vida actual? Efectivamente se da en lo que se llama la evolución de almas. O sea, hay grupos de almas que deciden evolucionar en forma conjunta. A veces puede ser que en esta vida puede ser la relación madre-hijo, pero la otra puede ser pareja, otro puede ser jefe, subalterno, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que mucha gente, incluso a nosotros nos pasa, que hay gente que tenemos, sin conocerlos mucho, nos atraen desde la primera vez. Como usted dice, no precisamente para pareja, aunque se da mucho para pareja, pero también hay gente que es muy afín a nosotros, hay gente que comulga mucho con la forma que nosotros pensamos. Y efectivamente, hemos visto que hay grupos de almas, por decir así, que decidimos evolucionar y tener las mismas experiencias en forma conjunta. Excelente, muchas gracias por esa explicación, Víctor. Vamos a hacer la pausa en este instante y al regresar ya estaremos leyendo los comentarios que nos han ingresado de distintos seguidores en redes sociales y a través del WhatsApp, así que no se despegue el 90.5 porque estamos hablando esta mañana en Consentido Humano sobre regresión a vidas pasadas o a otras vidas y el poder que tiene la hipnosis para realizar esto. Nos acompaña el terapeuta Víctor Mancía con nosotros esta mañana. No se despegue el 90.5, ya regresamos después del corte. Estamos presentando Consentido Humano. Ya volvemos.
El análisis profundo de los temas de mayor importancia a nivel nacional e internacional. Escúchelos aquí. El gobierno cuenta en el presupuesto con 5.700 millones de quetzales. Si realmente hubiera coherencia entre esta indignación En voz de los protagonistas de la noticia y en voz de nuestros invitados especiales. Definitivamente la situación en Estados Unidos es una forma bastante drástica para incrementar las tasas de interés. Punto de vista. Lunes a viernes, 8 horas. Solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Continuamos con más de Consentido Humano. Ya estamos de vuelta nuevamente en Consentido Humano, son las 11 de la mañana con 39 minutos y por acá nos llegan ya consultas a través de nuestro número de WhatsApp. Dice por acá un oyente, si tenemos vidas pasadas, ¿en todas hemos sido varones o viceversa? Nos pregunta por acá el oyente de la terminación 1627, muy interesante su consulta. Víctor, ¿qué le podríamos responder? ¿Coincidimos en el tema del género o el sexo de ser hombres y en esta vida somos hombres? ¿Puede que hayamos sido mujeres en otra vida pasada, Víctor? Así es, como decía, para el alma o el espíritu, como usted lo quiera llamar, no existe un género. Y en esta vida podemos ser hombres, en una anterior mujeres. A veces lo que pasa es de que el espíritu, por decir así, dependiendo de las experiencias que necesite recabar, prefiere ser hombre o mujer, pero puede ser indistinto, no hay ninguna preferencia. Como decía y repito, la experiencia en esta vida es como un traje, hoy podemos ser hombres, pero en otra obra, por decir así, podemos ser mujeres. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Más consultas que están ingresando a través de nuestro WhatsApp. Por acá nos dice, buen día, excelente programa. Yo tengo algo raro. Cuando llueve, escucho murmullo, como voces, pero no sé qué me dicen. Igual siento la presencia de alguien y no sé quién es. Gracias por su atención. ¿Tendrá alguna relación este tipo de experiencias, Víctor, con una regresión a vidas pasadas? Puede ser, pero yo creo que más que todo que él está como decíamos también al inicio, está desarrollando o ya trae desarrollado un poco más estas percepciones y puede estar sintonizándose con otro tipo de dimensiones, digamos, donde hay seres, pero para discernir realmente qué es lo que es, pues efectivamente le puede servir tal vez no, en este caso no sería una regresión, sino que sería un proceso hipnótico para poder aclarar si él se está conectando con otras frecuencias, si hay seres ahí o cuál es el origen de esta situación. Perfecto, Víctor. Y en base a lo que nos ha dicho Víctor, yo no soy el experto acá, pero en base a lo que él nos ha comentado a lo largo del programa, pues se me ocurre a mí de que el tema de la lluvia puede haber significado algo, ¿no? En alguna vida pasada, y por eso pues le ocurre esto de que cuando escucha la lluvia, pues se escucha como murmullos. Pero ahí sería, como ya lo decía Víctor, de que tenga ya una sesión personalizada, porque cada caso, cada cuestión es distinta para cada uno. Buen día, dice por acá, tengo una consulta para el programa referente a las vidas pasadas. ¿Cómo puedo saber en qué parte del pasado estuve? ¿Y por qué muchas veces la iglesia niega este tipo de situaciones de las vidas pasadas? Salud, nos dice por acá la terminación 5357. ¿Qué le podemos responder a sus consultas, Víctor? Pues ahí sería a través de una regresión para que determine esta persona en qué época estuvo. Que generalmente hemos estado en muchas, si no es que en todas, pero más que todo debería de enfocarse qué es lo que necesite solucionar en esta vida. Entonces, de acuerdo al problema que tenga hoy, así lo va a llevar a determinada existencia. Ahora, con respecto a lo que dice a nivel religioso, pues cada quien tiene sus opciones y sus opiniones y sus criterios por los cuales no toman en cuenta esta situación de las vidas pasadas, aunque en la Biblia, digamos, si vamos a tomar un poco de ahí, sí hace en algunos pasajes hace alguna relación, digamos que no vamos a profundizar en este momento porque no es el objetivo, ¿verdad? Exacto, Víctor. Pero me surge otra duda de la pregunta de nuestro oyente y es, por ejemplo, si alguien busca algún tipo de ayuda con personas como en su caso, Víctor, para poder ubicar algo en una vida pasada, en una regresión a vida pasada, como usted lo mencionaba, la mayoría de veces no lo hacen por curiosidad, sino porque quieren solucionar algo en el plano actual. ¿Cómo saber o cómo lograr esto, mejor dicho, de viajar exactamente
a una regresión, hacer una regresión a la vida en la que tuvimos algún conflicto que nos está provocando algo en la actualidad? Nos enfocamos en la emoción que le está ocasionando el día de hoy. Por ejemplo, puede ser un miedo, como repito, que ya trató por muchos, buscó por muchos lugares y no encontró una situación. Entonces nos enfocamos específicamente en ese miedo. Y digamos, por decir así, el comando que ponemos es ir al origen de ese miedo. También esta pregunta me da oportunidad para aclarar una cosa. Al hablar de regresiones tampoco no siempre es a vidas pasadas. Regresión también puede ser a la infancia. Puede ser que si en el caso del miedo, al ir al inicio, puede ser que sea cuando tenía 3 años y pasó determinado acontecimiento que le programó ese miedo. O sea, para aclarar, regresión no solo es a otras vidas, sino que también muchos de esos problemas que tenemos se solucionan regresando en el tiempo, digamos, en los recuerdos a vidas de esta vida. Perfecto, y qué bueno que nos haces esa aclaración, ¿no? Porque muchas veces quizá queremos, o porque nos negamos a reconocer que el problema estuvo en nuestra infancia, queremos buscar el problema en una vida anterior y muchas veces está en el plano actual, en la línea temporal actual, el problema que nos está ocasionando un conflicto, ya sea emocional o incluso físico, en actualidad. Así que tomar en cuenta también esto de que este tipo de terapias también sirven para hacer una regresión en la vida actual, a nuestro pasado actual, donde puede que exista el origen de algún mal que nos aqueje en el presente. Por acá tengo comentarios que ingresan a través del Facebook Live también. Espinosa nos dice por acá, excelente programa, bendiciones. Argentina Cobar también nos comenta, buenos días. ¿Es lo mismo una regresión que un viaje astral? Saludos. Nos pregunta por acá Argentina Cobar. ¿Qué le podemos decir a ella, Víctor? Es totalmente diferente. Una regresión es generalmente ir a una época anterior. Ahora, un viaje astral es viajar en el presente. Como decía, puede ser durmiendo inconscientemente o conscientemente, viajar, ya sea a otro lugar, a otra época, pero desde el presente. Ok, muchas gracias, Víctor, por la respuesta que nos brinda esta mañana. También más comentarios que están ingresando en este instante al Facebook Live. Nos pregunta Adela de León. Buenos días. Cuando yo era adolescente, después de almuerzo, hacía una siesta y sentía que me salía de mi cuerpo. Yo seguía acostada, pero me desplazaba por toda la casa como si volara. Esto tiene más relación con lo del viaje astral, ¿no, Víctor? Sí, eso es precisamente la definición o lo que es un viaje astral. Uh-huh. Ahí está, entonces, justamente para la pregunta anterior que nos llegaba de Adela, de Argentina, la respuesta prácticamente se la da ahí abajo Adela, que ella pues ha experimentado esto de los viajes astrales. Ahí está el comentario en el Facebook. Si usted quiere dejar su comentario, recuerde, ahí está la transmisión en vivo a través de Facebook Live y vamos de hecho a consultar cómo va la encuesta, porque tenemos una encuesta colocada en redes sociales en este instante, cuando son las 11 de la mañana con 47 minutos. La pregunta es, ¿has tenido algún tipo de experiencia de regresión a vidas pasadas? Un 11% nos dice que sí y un 89% nos está comentando que no. Usted quiere comentar y emitir su voto, puede hacerlo en la transmisión en vivo de la página de Facebook de Radio Punto. Más comentarios que están ingresando a través del WhatsApp. Dice por acá, yo soñé 3 veces seguidas una casa y yo vivía ahí. Con el tiempo iba en un bus y miro el lugar. La casa está en la zona 2. Me quedé impresionada. Es lo que nos comenta por acá la terminación 9657. Esto sí puede catalogarse, ¿no, Víctor? Como una especie de regresión que ella tuvo a través de los sueños. Puede ser que haya sido una regresión, que ella en otra vida vivió realmente en esa casa, pero también podría ser otro aspecto de un viaje astral, que por alguna razón ella esté viajando, porque si está viendo la casa como existe actualmente, no es una regresión, es muy probable que sea un viaje astral. Ahora la pregunta sería, ¿por qué, en cualquiera de los casos, por qué se le está repitiendo esta situación? Yo pienso que su inconsciente le está dando algún tipo de mensaje. Ella podría, si puede hacer los viajes astrales, pues tratar de averiguar por qué razón está sucediendo eso, porque esas cosas no son al azar, porque si de repente se recuerda una casa X que ni conocía, entonces hay algún vínculo ahí que sería interesante que ella explore. Excelente, gracias, Víctor, y me lleva a otra pregunta esto. ¿Es común que volvamos a nacer cercanos al territorio donde tuvimos una vida anterior
o es algo solo una coincidencia nada más que pueda pasar y es más probable que nazcamos, por ejemplo, si nací en esta vida en Guatemala, en la próxima vida voy a nacer en Australia? ¿Cómo se maneja eso en el tema de las vidas pasadas, Víctor? Es independiente, depende de las experiencias que usted quiera recabar, digamos. Es muy común que regresemos a diferentes lugares. Por ejemplo, a veces los aspectos de nacionalismo nos sentimos muy apegados a cierto lugar y todo eso, pero a veces mucha gente se sorprende que han existido en otros lugares totalmente diferentes y, como decíamos al principio, con una fisonomía totalmente diferente. O sea, es arbitrario realmente. No tiene nada que ver con apegos de territorios, ni de cuerpos, ni de formas, sino que más que todo de experiencias. Muchas gracias, Víctor. Por acá otra consulta que ingresa a la terminación 1936. Dice, buen día. ¿Qué pasa con las nuevas vidas? Que cada día somos más. Y esto pues imagino yo lo pregunta por esto de la energía. Víctor, si tomamos en cuenta esto como alma, espíritu, pero vemos el número de población mundial y ha ido en aumento a través de los años. ¿Estas nuevas vidas no tienen vidas pasadas? ¿O por qué sucede esto que cada día somos más en el planeta, Víctor? Efectivamente, se van creando, por decir así, nuevas almas, nuevos espíritus. O sea, eso no para, digamos. Y cada quien va teniendo sus experiencias y va acumulando todo esto tiene que ver con experiencias realmente. Va acumulando las experiencias que necesita. Entonces, concretando si hay nueva producción de almas y todas seguimos evolucionando. Ok, muchas gracias, Víctor. Más comentarios que ingresan. Dice, buenos días. ¿El sufrimiento actual en la vida de uno lo venimos arrastrando de vidas pasadas? Y si es posible romper con ello. Muchas gracias. Nos pregunta por acá la terminación 2551. Sí, sobre todo como decía, cuando hemos buscado nosotros razones y muchas veces pasa que hay cosas incomprensibles que nos están pasando. Tiene que ver muchas veces con las decisiones que hicimos, tiene que ver también con los pactos. Hablamos, por ejemplo, de declararse amor eterno, pero a veces hay pactos. A veces también nosotros decimos, si logro salir de la pobreza, imagínense que alguien está viviendo en otra existencia, una existencia económicamente con muchas restricciones, dice, si logro salir de esta pobreza, yo ofrezco tal y tal cosa. Entonces se está creando decretos. Estos no tienen, mientras no los anulen, van a tener una vigencia de ahí al futuro a cuantas vidas tenga. Entonces, de esa forma que nosotros creamos también decretos, creamos apegos, digamos, a cosas, a personas, también las podemos anular. Entonces, concretando la pregunta, los sufrimientos, si tienen que ver con una existencia anterior, con solo que lleguemos a ese momento, lo reconozcamos, si hay un pacto que lo rompamos, automáticamente en esta vida ya comienza a fluir el bienestar, la salud, lo que sea. Muchas gracias, Víctor. Más preguntas que ingresan. Dice por acá, buenos días. Yo cuando tenía 8 o 10 años soñaba que estaba en un gran salón del siglo XVII, pero como un hombre, y yo soy mujer. Y me miraba de espalda y sentía la sensación de ser empoderada y tener poder. Era muy pequeña para poder experimentar en mi vida esas sensaciones. ¿Será que tiene que ver con algo sobre mis vidas pasadas? Pregunta por acá la oyente de la terminación 3145. Definitivamente, y eso es más común de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que como no es un tema del que no es muy bien visto, muchos tenemos estos recuerdos y nos los callamos. Pero si hiciéramos una encuesta realmente a nivel mundial, la mayoría de gente tenemos ese tipo de sensaciones, como decía, o sueños recurrentes, o de repente se nos vienen imágenes, o los famosos déjà vu. Esto es más común de lo que creemos. Muchas gracias, Víctor. ¿En qué consiste ya, Víctor, una sesión de una regresión a una vida pasada? Porque es algo que le puede dar temor a muchas personas de decir, yo quiero ver esto porque siento que algo está fallando actualmente en mi vida y quiero saber si tiene su origen en una vida pasada.
pero tengo miedo. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Me van a inyectar algo? ¿Me van a dar alguna droga, alguna pastilla? ¿Me van a dormir y me da miedo quedarme inconsciente? ¿En qué consiste realmente una sesión? ¿Y qué tan fácil o difícil puede ser lograr por fin una situación de un estado de hipnosis para hacer una regresión a vidas pasadas, Víctor? Pues es una situación muy fácil. Realmente lo que se busca primero es, a través, digamos, el terapeuta lo que busca es primero que se relaje el cuerpo. Después el segundo paso es de que se concentre en determinado aspecto, si es un dolor, si es un malestar, e ir a través de la imaginación hacia un lugar. Eso se hace a través de la hipnosis. La hipnosis, como decía, el proceso es simple y sencillamente relajar la mente y relajar el cuerpo. Para llegar a un recuerdo de otra vida no es necesario que llegue a una hipnosis muy profunda. La mayoría de pacientes están total y completamente conscientes. De hecho, a mí no me sirve que la gente se duerma o entre en un proceso muy, muy fuerte de hipnosis porque no me va a responder. Entonces, la gente conscientemente está teniendo esos recuerdos. O sea, no es nada escondido, no es nada tenebroso, no hay ningún poder, sino que es como recordar simple y sencillamente. Lo que nos sirve la hipnosis es para concentrarnos en ese aspecto, para no que la mente comience a divagar, que digo yo, porque realmente cualquiera lo podemos hacer. Yo puedo decir, quiero recordarme mi vida pasada. Si yo tengo la suficiente concentración, lo puedo lograr. Pero muchas veces nuestra cultura no está orientada a la meditación, a la concentración, entonces comienzo yo el proceso y comienzo a pensar en las facturas y comienzo a pensar en los compromisos, entonces todo se va divagando y la concentración, el enfoque no es posible. Entonces a través de la hipnosis lo que hace es enfocarnos en ese aspecto para poder lograrlo. Muchas gracias, Víctor. Vamos a ir a la encuesta en este instante. Si me hace favor ahí Alejandro de colocarla, ok, vamos a cerrar de una vez la encuesta para ver cómo quedaron los resultados en este momento de la pregunta que teníamos colocada en redes sociales. Vamos a ver, la pregunta era, ¿has tenido algún tipo de experiencia de regresión a vidas pasadas? El 20% nos dice que sí, un 80% nos está diciendo que no. Ahí está el sondeo que hicimos a través de redes sociales en nuestra página de Facebook de Radio Punto. Otra consulta que ingresa por acá dice, yo creo que morí ahorcada en mi vida pasada, ya que no puedo usar nada en el cuello, me molesta. ¿Podría ser esto posible, Víctor, de que pues le moleste usar cosas en el cuello y pues posiblemente porque haya muerto ahorcada en una vida anterior? Es muy frecuente ese tipo de situaciones que, como decía yo, inexplicablemente pasan y somos reacios a estar en lugares, hay gente que no se puede poner una corbata, por ejemplo, hay gente que no puede usar determinado tipo de zapatos, o sea, tienen, como decíamos también, la forma fue muy traumática en otra vida que todavía le afecta al día de hoy. Ok, gracias Víctor por la respuesta que nos brinda. Esto de regresión, Víctor, ¿es individual? O sea, ¿podemos regresar únicamente a nuestra vida pasada? ¿No es que podamos regresar a la vida pasada de, por ejemplo, mi hermano, mi hermana? Generalmente es individual. Lo que sí podemos hacer es estar en contacto con otros espíritus. Digamos, tal vez no vamos a tener el mismo detalle ni de todas las experiencias, pero si nos relacionamos, por ejemplo, en ese caso, si fuese su hermano y vivieron en otra vida y estuvieron relacionados, sí va a conocer de la existencia de eso. Y aprovecho también aquí a hablar de que algo que se puede realizar también con este tipo de hipnosis es también contactar con seres, digamos, que ya murieron, por decir así. También me ha tocado casos en donde gente se logra contactar, por decir así, con las almas o los espíritus de otras personas. También hay gente que en la terapia ha tenido la oportunidad de contactarse con alguna divinidad, digamos. O sea, son cosas que, como ya no hay una atadura física, existe una libertad de poder interactuar entre entes energéticos, por decir así. Ok, muchas gracias, Víctor. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado esta mañana. Son las 11 de la mañana con 58 minutos y nos puede brindar sus contactos, Víctor, ya para que los oyentes, si quieren hacer una consulta personalizada con usted, poder tener esta experiencia y poder detectar si por medio de una regresión a vidas pasadas solucionan algún conflicto que tengan en la actualidad, ya sea físico o emocional. ¿Dónde lo pueden contactar, Víctor? A través del WhatsApp 4771 4660.
Y si es afuera del país, lógicamente le pone el 502, o sea, sería 502, 4771, 4660. Y en YouTube tengo algunas grabaciones de algunas regresiones, me puede buscar como Big Man Terapias. Big Man son las primeras 3 letras de Víctor Mancilla, Big Man Terapias. Ahí hay algunas grabaciones interesantes, me parece a mí, de algunas de las cosas que se pueden lograr a través de la hipnosis. Con lo que mencionaba de las personas en el extranjero, Víctor, esto quiere decir que una regresión se puede hacer también a distancia. Puede también darle ese tipo de terapias a una persona que no esté presencialmente cerca suyo. Así es, incluso en el país la mayoría de terapias actualmente, primero por situaciones que todos conocemos de la pandemia, se implementaron ya las terapias en línea, ¿verdad? Y la mayoría de terapias, incluso aquí en el país, se realizan a través de estos dispositivos electrónicos. Perfecto. Si nos puede repetir ya para finalizar entonces, Víctor, el número de WhatsApp y el canal de YouTube, ¿cómo lo encuentran para poder ver su material? 4771, 4660. Y el canal es Big Man Terapias, es Víctor Mancilla Terapias. Excelente, Víctor. Le agradezco mucho el tiempo, la disponibilidad esta mañana. Esperemos coincidir nuevamente acá en Consentido Humano para seguir hablando de este tipo de temas tan interesantes acá a través de Radio Punto. Pues gracias, Carlos. Efectivamente hay una gran cantidad de temas que se pueden abordar desde esta perspectiva. Gracias, Víctor. Le deseo éxito en todas sus actividades. Agradecemos a Víctor Mancilla, él es terapeuta y pues nos puede ayudar en este tema de regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis. Nos vamos, son las 12 del mediodía en punto, en este día jueves 27 de octubre. Se queda en compañía de la segunda edición del Punto Informativo con el licenciado Oscar Lesser. Nosotros nos encontraremos mañana nuevamente acá en punto de las 11 de la mañana en Consentido Humano. Hasta mañana.